Señora vicepresidenta, espero que no me acuse de deshumanizar la política, ni mucho menos me llame faltón, porque voy a discrepar de alguna de las afirmaciones que usted ha hecho hoy y que ya le anticipo que yo no tenía pensado comenzar así mi intervención. Pero ha sido una serie de acusaciones que fueron reiteradas tanto por usted como por los compañeros de Gobierno. Y al final tiene que ver con la legitimidad a la que ustedes hacen referencia, pero en particular a lo que usted ha llamado la legitimidad de las urnas. Nosotros respetamos, ¿cómo no vamos a respetar la legitimidad de las urnas del 23 de julio? Déjeme que le explique. Claro que la respetamos porque las urnas han sido muy claras. Las urnas han dicho el 23 de julio que el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en el Congreso con 131 diputados y el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en el Senado con 144 senadores. Espere, vamos a seguir. Al fin y al cabo es una realidad. Eso es lo que han dicho las urnas. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? A partir de ahí, ustedes han entablado una negociación legal, ¿no? Por eso, déjeme que... Sí, de verdad, yo no soy una persona muy lista, pero si no me dejan explicar, pues soy todavía mucho más torpe. Entonces yo le pido que me deje explicar, luego seguramente discrepará de mí, ¿no? Chiqui ya está montando su particular numerito. Pero le decía que a partir de ahí, ustedes legítimamente pues establecen una negociación y conforman un gobierno. Nada que objetar. Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que no es legítimo en ese proceso? El coste que los españoles estamos asumiendo como consecuencia de esa negociación. Un pacto con Esquerra Republicana de condonación de deuda de Cataluña, un pacto en el extranjero con un prófugo de la justicia a cambio de una ley de amnistía completamente inconstitucional. Eso es lo que no es legítimo. ¿En qué se traduce ese coste? Hombre, vemos ejemplos todos los días. Hoy hemos visto uno del Tribunal Supremo. Nosotros no estamos de acuerdo en que ustedes intenten, porque así se lo exigen sus socios independentistas, pues que intenten evitar la multilateralidad a la hora de negociar con las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo que haya una primacía con respecto a unas comunidades frente a otras porque se deriva de los acuerdos. No estamos tampoco de acuerdo y no nos parece legítimo que intenten controlar a los medios de comunicación o que no estén de acuerdo, bueno, de acuerdo pueden no estar, pero que censuren claramente a aquellos que en su acción legítima de su trabajo los censuran a ustedes. Tampoco nos parece legítimo que ustedes intenten controlar el Poder Judicial. Todo eso es a lo que nosotros no le damos legitimidad. A ver si lo entendemos. Es decir, y creemos que, francamente, los españoles no tenemos por qué pagar ese coste para que ustedes estén en donde están, porque esa es la realidad, no lo que se derivó de las urnas. Pero bueno, aquí... Ahora me interesa hablar también, y voy a recurrir a ese término, el término de legitimidad. Yo le pido ya de antemano que respeten la legitimidad del Senado, que respeten la legitimidad de esta Cámara, y me van a permitir que... Que después Bolaños sale diciendo que el Senado no vale absolutamente para nada. Me van a permitir que para ello recuerde algo que usted conoce perfectamente y que todas sus señorías conocen, pero que no está de más el ponerlo encima de la mesa, lo que dice... el artículo 66 de nuestra Constitución, cuando dice en el punto primero que la representación del pueblo español le corresponde a las Cortes Generales y añade que están formadas por el Congreso y el Senado. Congreso y Senado, representación del pueblo español. También el Senado, señora Cámara Alta y Cámara Baja. Vicepresidenta, también el Senado. Y añade en el punto siguiente, el mismo artículo, que la potestad legislativa, el control al gobierno y aprobación de los presupuestos, también le corresponde a las Cortes Generales. Es decir, que también le corresponde al Senado. Y vamos ahí. ¿Y por qué creo yo que ustedes no respetan esa potestad que la propia Constitución le reconoce al Senado? Solo hay que ver cuántas veces ha ido el presidente al Senado. Hombre, hemos tenido un ejemplo hace muy pocos días en el debate sobre los objetivos de estabilidad. A usted
no le gustaba, y ahí tiene, hombre, no voy a censurar yo que no le guste, que nosotros votemos en contra de esos objetivos de estabilidad. Mis compañeros han explicado claramente, y mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo, por qué estábamos en contra de eso. Estábamos en contra de eso porque no compartimos la política económica de este Gobierno. Pero usted decía, lo repitió varias veces, como argumento de peso, decía usted, es que han sido aprobados por mayoría absoluta en 2 ocasiones en el Congreso. Sí, sí. Y han sido rechazados en 2 ocasiones con una mayoría más amplia en el Senado. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Que vale más la mayoría absoluta del Congreso que la mayoría absoluta del Senado porque se apoya en el Grupo Popular? ¿Eso es lo que quiere decir? Pues si usted quiere decir eso, francamente, usted está yendo en contra de la legitimidad constitucional que tiene esta Cámara. Y ahí no podemos estar de acuerdo. Ahí no podemos estar de acuerdo. Menudo zasca, ¿eh? ¿Y por qué no podemos estar de acuerdo? Porque, mire, ese artículo 66, en el fondo lo que viene a reconocer es lo que España es, lo que el Estado español es, que es un Estado bicameral. Bicameral, 2 cámaras, pero una de ellas, esta en concreto, no solo es la Cámara Territorial, es una Cámara Legislativa, es una Cámara de segunda lectura, es una Cámara de reflexión, como ustedes quieran llamarlo, pero que tiene la misma legitimidad que la otra, ni más ni menos. Y ustedes es lo que no quieren reconocer, porque no hace mucho un ministro, un compañero suyo, el señor Bolaños, pues decía lo que decía acerca del Senado, decía que la soberanía nacional estaba en el Congreso y aquí esto era solamente una Cámara Territorial. Y lo del señor Tezanos es panota, ¿no? Lo del señor Tezanos sobre el Senado es panota. Lo que dijo él el otro día, que no sabía para qué servía, pero sí sabe luego para qué sirven las encuestas de las cartas del señor presidente. Lo que me llama la atención es que en la legislatura anterior, que el PSOE y sus socios de gobierno pues tenían mayoría en el Senado. En la legislatura anterior no oímos ninguna vez a alguien del gobierno decir que para qué sirve el Senado. Y mi opinión sobre el Senado ya la daré cuando termine. Es decir, no sabe para qué sirve el Senado y dice que a los senadores nos eligen de una forma sui generis. ¿Usted coincide con eso? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que los senadores tenemos menos legitimidad que los compañeros de otra Cámara porque somos elegidos por un procedimiento de elección directa? Supongo que no. ¿Y por qué creo yo que no están respetando la legitimidad del Senado? Y aquí sí que esta es una opinión que usted puede no compartir. Yo empiezo a dudar, incluso diría que algo más que dudar, que esos 5 días de reflexión del señor presidente del Gobierno, pues fueron seguramente de reflexión. Y no sé si en esa reflexión, a juzgar por lo que recoge en su carta, a juzgar por lo que recoge en algunos de los puntos de su carta, pues estaría también el que España deje de ser un Estado bicameral y, por lo tanto, el Senado deje de tener las funciones que la Constitución le encomienda. Porque si unimos lo que dice, lo que usted veladamente quiso decir el otro día, a mi juicio, lo que dice el señor Tezanos, lo que dice el señor Bolaños, lo que dicen ustedes acerca de esta Cámara, pues uno llega a pensar que en el fondo, igual que quieren controlar la mayoría de las instituciones, pues quieren que esto deje de ser lo que es porque no lo pueden controlar. Y no lo pueden controlar porque el pueblo español ha querido que ustedes no lo controlen, no por otra cosa. No por otra cosa, señora vicepresidenta. Hay que ver que una ministra esté continuamente haciendo aspavientos. Es que una ministra tiene como mínimo que saber estar cuando se le habla, ¿no? Por lo tanto, primera reflexión, respeto a la legitimidad de esta Cámara y a las funciones que esta Cámara tiene encomendadas. Y decía que entre ellas la aprobación de los presupuestos. Por cierto, ¿por qué no los han aprobado? Yo creo que es uno de los costes que han tenido que pagar con sus socios independentistas como consecuencia de ese acuerdo de gobierno, porque ustedes estaban, o al menos transmitían, esa opinión de que se iban a aprobar al margen de la votación que había habido aquí en el Senado, pero se convocan elecciones en Cataluña y, de golpe, pues no hay presupuestos. Por cierto,
porque no son Voy a importantes. hacer una pregunta que le agradecería que me la contestase. ¿Usted cree que un gobierno sin presupuestos no gobierna nada? Ya le adelanto quién es el autor de la frase. El autor de la frase es el señor Sánchez en el debate de la moción de censura con el señor Rajoy. Si el señor Sánchez y usted, que es la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, es coherente con esa afirmación, como no gobiernan nada, se van a su casa. Seguro que España lo agradecería, pero esa es también mi opinión. Seguro que usted no la comparte, sin faltar al respeto. Es mi opinión. Pero es mi opinión basada en lo que ha dicho nada más y nada menos que el presidente del Gobierno. Por cierto, señorías, fíjense en un detalle. Claro, es que ahora a uno le vienen a la cabeza cosas y va enlazando, ¿no? Cuando el presidente Sánchez hizo esa afirmación, que un gobierno sin presupuestos no gobernaba nada, hay que decir una cosa, y termino ya, señor presidente, y gracias por su generosidad. Ustedes en 6 años han aprobado 3 presupuestos. 3 presupuestos. El señor Rajoy, en 7 años, aprobó todos los presupuestos que tenía obligación de aprobar. Tomen nota de eso. Es increíble, Ahora esperaros un espectáculo bochornoso por parte de la ministra y la vicepresidenta. Lo que usted ha dicho al principio de su intervención en la tribuna, yo le ruego que se lo revise. Yo se lo ruego. O sea, ¿usted qué quiere decir? Que cuando los grupos políticos en el Congreso de los Diputados se ponen de acuerdo para conformar una mayoría que le da la investidura a un presidente no es legítimo. Es lo que usted ha dicho. No ha dicho eso. Silencio, no ha dicho eso. Chiqui, aparte de verdulera, va a parecer que eres sorda. Lo que ha dicho este senador es que el PSOE puede pactar con quien le dé la gana. Lo que no puede es conseguir esos pactos a cambio de ofrecer cosas que no son constitucionales, como la ley de amnistía, o condonar una deuda en Cataluña con dinero público, con el dinero de todos los españoles. Aparte de mentir y no cumplir con lo que decíais en campaña. Como el no vamos a aprobar la ley de amnistía. Pues toma, ley de amnistía porque tenemos que gobernar. No es moral que el PSOE pacte con Bildu, por ejemplo. Señorías, ruego silencio. Es lo que usted señora. ha dicho. Puesto, oiga, mire usted, este señor me está increpando. Por favor. Es que ya me está increpando. Ya está montando el señorías. numerito. Ya está montando Si el ustedes numerito. me lo permiten y Me si lo está tienen a increpando. bien, del mismo modo que se ha tenido la oportunidad de escuchar a quien ha defendido el turno de la interpelación, vamos a corresponder educadamente para que quien le corresponde intervenir en representación del Gobierno pueda hacerlo. ¿Son estas las reglas del juego? Sí o sí, ¿de acuerdo? Dice, me está increpando cuando habéis visto antes que ella estaba señalándole con el dedo al senador popular, Prosiga, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Es que puede ser claro que algunos, después de escuchar al señor Barreiro, se hayan preocupado. Y se hayan preocupado porque usted ha venido a decir que la legitimidad se la concede la conformación de gobierno al Partido Popular porque fue la fuerza política más votada. Y lo que yo le dije en mi intervención, y le repito, es que este gobierno es legítimo desde el primer día. Estén ustedes de acuerdo o no con las políticas que conforman una investidura, no se puede discutir la legitimidad del gobierno. Señor Barreiro. Es legítimo porque sabéis que la ley de amnistía, cuando pase el filtro del Tribunal Constitucional, el cual controláis, va a decir que es perfectamente constitucional cuando no lo es. Igual que no se puede discutir la legitimidad del Tribunal Constitucional cuando a ustedes no les gustan sus resoluciones, como hizo el señor Pons, que dijo que era el cáncer del Estado de Derecho. Tanto que os quejáis del Consejo General del Poder Judicial, pero nada del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es legítimo, cuando obviamente hay una mayoría progresista y tenéis ahí a Conde Pumpido como servidor de Su Majestad Pedro Sánchez. Igual que no se puede cuestionar la legitimidad de otras instituciones como la Fiscalía General, simple y llanamente porque a ustedes no les gustan sus resoluciones. E igualmente, señorías,
qué curioso Que hable ahora de la Fiscalía es una que lo broma. que ustedes no cuestionen la legitimidad es del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 5 años caducado y que además su mayoría no responde a el voto y la democracia de las últimas elecciones generales. Esa es la verdad, señor Barreiro. Pero lleva bloqueado todo ese tiempo porque es que no podéis desbloquearlo ustedes. Y atacar la legitimidad de la presidencia o de las instituciones simple y llanamente porque ustedes no alcanzaron la mayoría suficiente con Vox para conformar gobierno es hacerle daño a la democracia e incitar a que haya una deshumanización de la política y es, por otra parte, señoría, estar planteando día sí y otro también la convocatoria electoral, que es en lo que están desde el primer día, se lo decía al principio de mi intervención, porque el señor Feijóo dijo que si no ganaba, es decir, si no gobernaba, se marcharía. ¡Ah, no! Ahora no. ¿Qué? Ahora no. Ahora no era gobernar. Ahora iba a permanecer 4 años en la oposición. Y eso es lo que le pasa al Partido Popular, que siguen reiterando. Qué insoportable es esta mujer a la hora de hablar. Mal tono, bronca política, difamación, noticias falsas, porque niegan la legitimidad del gobierno y porque saben que si cambian el tono de su discurso, Pero mira tu tono, hija. tienen que confrontar modelo y proyecto de país que el Partido Popular no tiene política económica. Claro. Usted ha hecho mención aquí en la tribuna, se la ha sacado no sé muy bien de dónde, en donde usted dice, de la manga, usted dice que la carta del señor Sánchez dice o insinúa que va a eliminar esta Cámara Territorial. Bueno, al igual que decíais en su momento que no ibais a aprobar ninguna ley de amnistía. Es que no sabemos realmente qué es el plan que tenéis. ¿Cuál es el plan que tenéis? No lo sabemos. ¿Me puede usted decir en qué párrafo de la carta se insinúa esto, señor Barreiro? Porque evidentemente esos son los bulos. Eso es lo que le llamamos bulo, a que usted de pronto afirma en tribuna que el presidente Sánchez en su carta insinúa que va a eliminar esta Cámara Territorial. Pero ¿cómo puedes tener la poca vergüenza de dar lecciones de bulos cuando tú soltaste un bulo de la mujer de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados que se desmintió al día siguiente y ya no volvisteis a decir nada más? Que eso está ahí guardado, chiqui, que tú no puedes hablar de bulos. Y se queda usted igual, no dice nada, no da razones y se deja correr. Verá, habla usted Y no entiendo por qué los populares no se lo recuerdan día sí y día también. de la prórroga presupuestaria, ha hablado de otras cuestiones, pero ha hablado de algo que me parece extraordinariamente importante. Señor Barreiro, usted sabe que el Consejo de Estado, no este gobierno, el Consejo de Estado, cuando se tramitó la ley de estabilidad presupuestaria, cuestionó el que hubiera capacidad de veto en el Senado a la senda de estabilidad presupuestaria. A usted le da igual, señoría, ya lo sé, pero es que eso, sí, es que le da igual, porque como estoy interactivo, pero es que a mí no. Porque claro, se entiende que el Consejo de Estado, cuando gobernaba incluso el Partido Popular, ley de Montoro, usted la recordará, por tanto nada sospechoso también de que el Consejo de Estado estuviera intervenido, tuviera mayorías que no correspondieran. Era el Consejo de Estado cuando gobernaba el Partido Popular. ¿Sabéis quién es la presidenta del Consejo de Estado, no? Carmen Calvo. Esa es la presidenta del Consejo de Estado. Dijo en la tramitación de la ley que no les parecía adecuado que se estableciera una prerrogativa del Senado que no existe en el resto del ordenamiento jurídico. Señor Barreiro, que usted ha hecho aquí una, no sé cómo decirle, una proclama respecto al papel del Senado que no existe en ninguna ley. En ninguna ley. El Senado tiene capacidad de veto. Y de hecho no la tienen los presupuestos. Es que el Senado no tiene capacidad de veto en los presupuestos generales del Estado. Ustedes pueden decir que no a esos presupuestos, vuelven al Congreso y el Congreso los retoma. ¿O no, señor Barreiro? Sí.
¿No ocurre eso con el resto de leyes, señor Barreiro? ¿Por qué dice usted que aquí se ataca a esta institución cuando lo que se reclama, lo que se reivindica es que esta Cámara tenga exactamente el mismo papel que tiene en el resto del ordenamiento jurídico? Entonces, básicamente está diciendo que el Senado no vale para nada, ¿no? Eso es lo que da a entender, ¿no? Por si usted no se lo ha leído, que le recomiendo que se lo lea. El Consejo de Estado dijo que caso que no se quisiera retirar del proyecto de ley esa situación anómala respecto al resto del ordenamiento, habría que buscar en el propio texto una respuesta para que no se produjera una situación de bloqueo por parte del Senado. Y les recomiendo que se lea el informe del Consejo de Estado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuando se habló de esta cuestión. Que la presidenta del Consejo de Estado es Carmen Calvo, pero ¿cómo puedes mencionar al Consejo de Estado? Por tanto, esto no es un invento del gobierno del Partido Socialista. Esto no es un invento de Pedro Sánchez para deslegitimar a esta Cámara. No. Todo lo contrario. Ustedes, porque utilizaron partidistamente esta Cámara, negaron a comunidades autónomas y ayuntamientos que pudieran gastar en este año más de 4.500 millones de euros. Por simple interés partidista, sin tener ningún tipo de explicación, porque evidentemente sus presidentes de comunidades autónomas, sus alcaldes, gobernados por el Partido Popular, evidentemente hubieran querido mayor margen en el objetivo de estabilidad. Votaron que no porque el PP solicitó una bajada en la presión fiscal, a cambio de todo esto. Y por tanto, señor Barreiro, la pregunta es, ¿quién utiliza a quién? ¿Es que el Gobierno utiliza o niega la legitimidad a esta Cámara? ¿O es el Partido Popular, con una mayoría absoluta, la que está negando la capacidad de esta Cámara de poder desarrollar un trabajo en defensa del conjunto de los territorios? Claro, esa es la pregunta. Usted tendrá su opinión, como usted me decía a mí, yo tendré mi opinión. Pero, señoría, respetar al Senado, por ejemplo, es someterse a la acción del control, ¿no?, que hace esta Cámara sobre el Gobierno. Claro, por eso Pedro Sánchez nunca acude a la sesión de control. Mientras que el presidente Sánchez ha comparecido voluntariamente, sí, voluntariamente, la pasada legislatura. Voluntariamente no, es su deber como presidente del Gobierno. En esta Cámara, fíjate, hasta en 5 ocasiones, señor Barreiro, pasada, ¿no? Mariano Rajoy no compareció ninguna. He tenido que escucharlo otra vez porque es que no me lo creía. Esta noticia es de Público, que no es de ABC o de La Razón o de Oquidiario. Rajoy bate su récord en el Senado, va 2 veces en 3 semanas, en el año 2016. Y Chico Montero acaba de decir que Rajoy no fue ninguna vez al Senado. ¿Eso qué es? Un bulo, ¿no? Otro bulo por parte de la ministra. Desde luego, si se trata de saber quién respeta más a esta Cámara, evidentemente quien no puede ponerse galones es el Partido Popular, que ustedes están practicando obstruccionismo en relación con las leyes que legítimamente, voy terminando, presidente, aprueba el Congreso de los Diputados. Es que ustedes han cambiado unilateralmente el reglamento de esta Cámara para prolongar los tiempos o simplemente poner chinas en el camino a la tramitación parlamentaria. Porque tienen mayoría absoluta y lo pueden hacer. Claro que respeto las competencias del Senado. Al igual que ustedes aprobáis una ley de amnistía. Termino, señoría. ¿Cómo no voy a hacerlo? Y por tanto, yo lo que le pido, lo que le ruego al Partido Popular es que devuelva el debate de calidad a esta institución, que no utilice la mayoría absoluta como un rodillo, solo para obstaculizar lo que no le gusta del Congreso de los Diputados. Y en concreto en la senda de estabilidad, vuelvo a reiterar que lo que existe en la Ley de Estabilidad, no dicho por mí, sino por el Consejo de Estado, es una anomalía que nunca, señor Barreiro, tendría que haberse producido. Muchas gracias. Es una sinvergüenza. Vamos a escuchar la réplica, la respuesta del senador popular. No os vayáis. Si habéis aguantado todo este cacho, os doy la enhorabuena, porque es que es inaguantable. Con todo el respeto,
respecto a su primera, y disculpe la redundancia, a su primera afirmación. Me lo habrán escuchado en alguna ocasión más, porque es algo que me quedó grabado. Yo tenía un maestro que nos decía siempre que primero era la A y después era la E. Primero hay que atender para después entender. Y usted no me ha atendido y por eso no ha entendido. Y me explico. Yo en ningún momento, es más, hice hincapié en ello, en la legalidad del gobierno. Yo lo que dije que cuestionaba, con lo que no estaba de acuerdo, lo que no me parece legítimo y no nos parece legítimo a muchísimos españoles, es lo que este gobierno está pagando para mantenerse en el gobierno, no la forma legal a través de la cual, fruto de una negociación, el Congreso ha llegado. Eso yo nunca lo he cuestionado. Y lo demás es que lo estamos cuestionando todos los españoles día a día, porque desgraciadamente cada día vemos un ejemplo más de esa circunstancia. Claro, vuelve con el mantra del castigo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero, señora vicepresidenta, ¿que no han presentado presupuestos? No han presentado presupuestos. ¿Qué es lo que va a sacar a las comunidades autónomas? Si no los han presentado en cuanto vieron que los independentistas catalanes no les iban a apoyar y han retirado lo que supuestamente tenían. Pero dicho lo cual, tanto mis compañeros, la senadora Ortiz como el senador Camps, en el debate que han mantenido con usted, se lo han explicado muy claramente. Nosotros hacíamos un planteamiento alternativo a lo que ustedes estaban planteando. Y alguna cuestión diré acerca de ese planteamiento alternativo. Nosotros pedíamos, ya que usted habla de que le estamos drenando recursos a las comunidades autónomas, era que el reparto del déficit fuese, hombre, pues un poco más generoso como las comunidades autónomas. Fíjese bien, señora vicepresidenta, que no llegamos ni a pedir lo que usted pedía cuando era consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pedíamos menos que eso. Entonces, es decir, para usted en ese momento valía el 80-20 y ahora no valía lo que planteaban las comunidades autónomas del 90-10 en el reparto del déficit. ¿Por qué no han aceptado eso? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a decir que queremos que se respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas? Porque España es un Estado descentralizado y hay derecho a que las comunidades autónomas puedan legislar también en materia fiscal. También le pedíamos eso. También le pedíamos la creación de un fondo, creo recordar que de 16.000 millones de euros, precisamente para dirigir a determinados servicios de las comunidades autónomas. Y pedíamos que se rebaje la presión fiscal. Vamos a ver, usted, ¿qué ve de malo en que las rentas hasta los 40.000 euros se aplique una deflactación sobre la tarifa del IRPF o que se rebaje el IVA de determinados productos como la carne, pescado, conservas? Pues esas cosas tan raras. Porque para este gobierno la gente que gana 30.000 euros al año forma parte de los ricos. Lo que nosotros pedíamos. Es lo que nosotros pedíamos. No era un no por no. Y por último, y termino ya, señor presidente. Claro, porque ha vuelto sobre la capacidad o no capacidad de esta Cámara y de este Gobierno. Hombre, este Gobierno, pues muy ocupado no debe estar porque ha presentado una sola ley y este grupo parlamentario, que es el mayoritario, ha presentado 10 proyectos de ley. Por lo tanto, hay una diferencia vaya finalizando, señoría. Importante. Y termino ya, señor presidente. Termino reiterándole la legitimidad que esta Cámara tiene. Y solo le pido que sean coherentes con ello, incluso, o consecuentes con ello, incluso en aquellas ocasiones en que legítimamente la mayoría de esta Cámara no está de acuerdo con ustedes y en su acción legítima de control al Gobierno vota en contra de los planteamientos que está haciendo este Gobierno porque son nocivos para el conjunto de la sociedad española. Muchas gracias. Y como siempre digo, no vamos a escuchar la réplica de Chiqui porque es que quien quiera buscarla, que se vaya a la página web del Senado, porque en este canal la réplica de Chiqui ya no se escucha. Se escucha la primera interpelación, pero la segunda la busquéis en otro sitio. Muchas gracias por seguir este vídeo. Os dije que iba a dar mi pequeña opinión. Para mí el Senado español es el sitio en el que los Partido Socialista y Partido Popular mandan a sus antiguos diputados, antiguos presidentes para que sigan cobrando un sueldo público. Así que por eso para mí en el Senado español no debería haber ningún senador que haya sido o presidente o diputado en el Congreso de los Diputados. Como siempre digo, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta qué te ha parecido
esta intervención de la verdulera Chiqui Montero.